Hay personas que dicen estar llenas de Dios, pero su manera de vivir no ha cambiado. Y hay otro tipo de personas que no hablan tanto, pero su forma de reaccionar, su forma de decidir, su forma de tratar a otras personas lo dice todo. La verdadera plenitud, la evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida, ¿sabes cuál es? Una vida cambiada desde adentro. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, eso tiene que notarse. Ya hemos hablado estos 5 días de cómo buscar su presencia, cómo ser guiados por Él, cómo escuchar su voz. Pero ahora es momento de empezar a evidenciar de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y hoy no vamos a hablar de emociones. Hoy no quiero que vayamos con pañitos de agua tibia. Hoy quiero que entremos a una profundidad dentro de tu alma. Porque vamos a hablar de que tienes que evidenciar al Espíritu Santo. Si yo ando, una vez te dije, si cuando una persona anda demasiado con otra persona, algo se le pega de esa otra persona. Su manera de hablar, algunos gestos o algunas costumbres. Algo, cuando tú andas con una persona, algo debes de tener. Entonces, si tú ya estás andando con el Espíritu Santo, algo tienes que tener con Él. Se tiene que evidenciar. Se tiene que evidenciar. Diariamente tú tienes que tener la señal, el sello del Espíritu Santo en tu vida. La gente tiene que notarlo, porque cuando Dios habita en ti, te empiezas a transformar todo tu ser. La Biblia nos muestra el contraste de los hombres de Dios. Vamos a hablar de los discípulos. Los discípulos de Jesús, antes de caminar con Jesús, ¿cómo eran? Eran impulsivos, eran inseguros, eran temerosos. Pero después de recibir al Espíritu Santo, ay Dios mío, ellos fueron transformados. Enfrentaron la oposición, enfrentaron persecuciones, enfrentaron todo tipo de presión. Algo había cambiado. ¿Sabes qué eran? Ya no eran los mismos hombres. Tremendo, ¿verdad? Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú ya no eres la misma persona. Algo se tiene que notar. Pedro antes negó a Jesús por miedo, pero después en el libro de los Hechos hablaba con total firmeza y con un denuedo impresionante. Juan, conocido por su carácter fuerte, sí es el que le dicen el discípulo del amor, el discípulo amado, el que se le recostaba al pecho de Jesús, tenía un carácter fuerte. Recuerda que le decían junto con su hermano los hijos del trueno. Era porque eran fuertes en carácter, pero cuando escribió el libro de Juan estaba lleno de amor. Predicó y vivió una vida larga ministrando a otros. Ahora era un discípulo lleno de amor. Ellos no cambiaron las circunstancias, lo que cambió fue lo que ocurría dentro de ellos. Hay cosas externas que tú no vas a poder cambiar. La gente que te rodea, tu trabajo, cómo te tratan algunas personas, las situaciones adversas que estás enfrentando, quizás van a ser las mismas, pero tú por dentro, al ser lleno del Espíritu Santo, vas a empezar a actuar diferente, a hacer las cosas diferentes, porque ya estás lleno de Dios. Ya vas a ver las cosas como Él. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, dice uno de los versículos más poderosos de la Biblia. Dice, mas el fruto del Espíritu. Y aquí te voy a dar una clave muy importante. Mira que se enuncia como varios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mira que son frutos, son varios. Te los voy a repetir. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 en total. Pero no dice frutos en plural. Son 9 frutos, pero es uno solo. Porque dice, mas el fruto sin ese es porque es uno solo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes el fruto de Él.
que se muestra en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Tienes que tener en tu vida y dar el fruto del Espíritu Santo. La Biblia no está hablando de sensaciones, ni emociones, ni de que te portes bien. La Biblia te está hablando de que tienes que mostrar el fruto que hay en ti. Si ya estás, escucha esto, si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, eso tiene que notarse. El fruto no se fabrica, el fruto crece cuando la raíz está bien conectada. Si tú quieres crear un mango, una fruta, qué sé yo, el que te guste, tiene que nacer de una planta, tiene que traer los nutrientes de una planta. El fruto crece cuando está pegado al árbol, cuando se está nutriendo como tal. Entonces tú no puedes pretender tener el fruto del Espíritu Santo desprendido de él. Tienes que estar pegado a él para que el fruto empiece a crecer. Ahora bien, yo te estoy hablando de esta manera, pero esto tiene que ser un proceso. Recuerda que cuando sale el fruto, ¿cómo nace? Él no nace de una vez grande, nace de una flor, nace de una pequeña bolita en el árbol. Y esa bolita va naciendo, va creciendo, se va a hacer más grande y más grande. Cuando vienes a ver, es un fruto enorme. Es decir, que empieza a crecer. Empieza a recibir el nutriente y empieza a crecer. Quizás hoy el amor no se te note. Quizás no se te note la paz, ni el gozo, ni la paciencia, ni la benignidad. No se te note nada de eso. Pero quiero que tengas paciencia porque el fruto va a empezar a crecer. Yo sé que apenas van 5 días. Vamos a mostrar la evidencia de que Dios, o más bien el Espíritu Santo, vive dentro de cada uno de nosotros. Pero vuelvo y te repito, si todavía no estás listo para mostrar el fruto, no te desesperes. Recuerda, va a crecer poco a poco, pero lo importante es que estés pegado a él. Como un árbol. Al árbol nadie le grita para que dé fruto. Colócate al lado del árbol. ¡Da fruto! ¡Dame un mango! No puede. El árbol no te da fruto por más que lo presiones. No puede. El árbol tiene que estar bien nutrido, bien podado, bien acondicionado. Y ahí es cuando aparece el fruto con el tiempo. Entonces tú también tienes que estar bien nutrido en la palabra, tienes que estar bien pegado a él, tienes que, córtate las hojas que no te favorecen, esas ramas secas de tu vida pasada, empieza a cortarla para que empieces a reverdecer y a dar el fruto del Espíritu Santo. Así funciona la vida llena de Dios. No se trata de aparentar un cambio rápido de la noche a la mañana, se trata de permitir que Dios te transforme desde adentro. Qué poderoso lo que hoy te estoy diciendo, ¿verdad? Y yo sé que ese es el anhelo de todos, que nosotros podamos tener esa llenura, que la gente realmente, cuando empiece la gente empieza a verte, ¿verdad? Va a decir, oye, estás cambiado, antes eras muy enojón, ahora no te enojas tanto, antes hacías tal cosa, antes no le hacías un favor a nadie, ahora eres como amable, eres amoroso, eres tierno. Y empiezas esas cosas a cambiar, la gente empieza a notarlo, empiezas a hablar diferente. Una de las cosas que demuestran de que el Espíritu Santo está dentro de ti, sabes qué es en el vocabulario. Deja de decir malas palabras, deja de decir palabras, permíteme el término, palabras tontas, palabras vacías. Deja de empezar a decir esas cosas y empieza a hablar realmente como un hombre, como un hijo de Dios. No te estoy diciendo que hables con palabras religiosas ni rebuscadas. No. Habla natural, tal cual como tú eres. Simplemente con menos palabras ociosas, con menos palabras vulgares, de doble sentido. Y sobre todo, con palabras de fe. Menos palabras de temor, menos palabras de miedo, de incertidumbre. Ahora tienes que empezar a hablar fe porque está lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te gobierna, tu carácter cambia antes que tus palabras. Y empiezas a ser diferente. Tus palabras empiezan a ser diferentes. Tus decisiones cambian antes que tus circunstancias. Qué bello es Dios. Vamos a hacer algo. Te voy a hacer unas preguntas.
¿Cómo respondes cuando nadie te aplaude? ¿Ah? Cuando tú hiciste un favor y nadie te dio las gracias, ¿qué ocurre dentro de ti? ¿Ah? ¿Será que lo haces por un aplauso? ¿Será que tú estás trabajando por un aplauso? ¿O simplemente estás permitiendo que Dios ya empiece a tratar eso en tu vida, a quitarte el ego, a quitarte el orgullo? Empieza a bajarle a todas esas cosas. ¿Cómo reaccionas cuando algo no te sale como esperabas? ¿Ah? ¿Cómo reaccionas cuando no tienes el control de la situación? ¿Cómo reaccionas cuando alguien tenía que hacer algo y no lo hizo y te enojaste? ¿Ah? ¿Cómo hablas cuando estás cansado? ¿Cómo hablas cuando llegas del trabajo a tu casa? ¿Cómo hablas cuando tienes hambre? Ahí sí que algunos fallan. Cuando tienen hambre se enojan demasiado. No me hables, tengo hambre. ¿Cómo decides cuando tienes opciones fáciles y opciones correctas? ¿Cómo son tus decisiones? Y esto no estoy hablando de que tienes que vivir una vida perfecta. Estoy hablando de que Dios tiene que dirigirlo todo en tu vida, aún tus emociones, tus palabras. Se tiene que notar de que el Espíritu Santo vive dentro de ti. El Espíritu Santo no te va a convertir en alguien irreal, sino que te va a formar como una persona estable, firme y confiable sobre todo. Amén. Así que vamos, no te desanimes. Yo sé que lo vas a lograr. Yo creo en ti. Dios cree en ti. Y si Dios quiere depositar el Espíritu Santo dentro de ti, es porque tú puedes con Él, tú puedes ser lleno con Él y puedes ser transformado por Él. Así que ten fe que Dios tiene fe en ti. Dios te bendiga mucho, quiero orar por ti. Repite esta oración, por favor, dile: Señor, no quiero aparentar, no quiero vivir de una apariencia, no quiero creerme incluso que te tengo sin tenerte. Señor, quiero vivir una vida transformada por el Espíritu Santo. Dile: Señor, permíteme que lo que haces dentro de mí se note en mi exterior, que lo que estás haciendo por dentro se note en mi carácter. Dile, Señor, que se note en mis decisiones, que se note en mi forma de amar, que se note que mi vida habla mejor que mis palabras. Que la gente me vea diferente. Yo quiero ser diferente. Ayúdame, Señor, a que mi crecimiento, dile que mi crecimiento sea real, sea constante y sea visible. Ayúdame, Señor, a dar fruto, el fruto del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy cerramos el día número 2. Tengo una tarea para ti y es de que te analices. Observa tus reacciones. Obsérvate muy bien. Evalúa si estás dando fruto en el día a día. ¿Cómo son sus frutos? Si las personas están tomando del fruto que hay en ti. Y lo último, lo tercero, agradece los cambios que ya están ocurriendo, aunque sean pequeños. Agradécelo, aunque sean pequeños. Si llevas fruto, ¿qué haces un fruto? Un fruto es para comerlo. ¿Y quién va a comer ese fruto? Las personas que están a tu lado. Si tú tienes el fruto del amor, de la paciencia, de la benignidad, los primeros que tienen que comer de ese buen fruto que llevas es tu familia, es la persona que está más cerca de ti. Bueno, así que ya sabes, ese es otro tema para otro día, pero por ahora, por favor, vamos a ser honestos con el Señor y dile: Señor, gracias. Porque la verdadera transformación empieza desde adentro y se evidencia por fuera. No te midas por lo que estás sintiendo en este momento, mírate por lo que estás dando, lo estás logrando. Ya van 6 días. Felicito a los que aún siguen en ayuno, a los que han cumplido con su tiempo de oración y ustedes también que han visto este devocional hasta el final. Te bendigo, te felicito y también te pido que por favor compartas esta enseñanza. Te dejo un fuerte abrazo. Mañana vamos a hacer el cierre de esta serie y vamos a hablar del propósito de una vida guiada por el Espíritu Santo.
y hacia dónde te está llevando ese proceso. Yo sé que Dios es bueno y te ama demasiado. Te bendigo a ti y a tu familia. Así que nos vemos mañana. Bendiciones.